Antes de comenzar, quería referirme un poco a lo que estaba diciendo Roberto. Creo que entre nosotros hay muchos profesores universitarios. Es el caso de dos profesores universitarios que en estos momentos están presos. Se trata de dos compañeros que eran profesores allá en Mucuchíe, del doctorado de agroecología de Mucuchíe. Ellos dos fueron secuestrados alrededor del mes de octubre o noviembre. Estos profesores fueron llevados a Guacara. Allí, según el testimonio directo de ellos, fueron torturados. Estuvieron más o menos encerrados alrededor de una semana y luego por los propios secuestradores fueron dejados a la PTJ, o sea, ¿cómo es que es? CIPC. Dejados en el CIPC, dejados por los propios secuestradores, de inmediato, ¿verdad?, los encarcelan a ellos dos y los convierten en secuestradores. Los secuestrados terminaron siendo secuestradores. Este es un caso realmente terrible. Él creo que es colombiano, porque tiene muchísimos años en Venezuela y en efecto son profesores del doctorado de agroecología de allá de Mucuchíe. El caso es que con muchos compañeros que he hablado de Mérida, se ha hecho una denuncia del caso, pero esta denuncia del caso como que no quieren agrandarla por los miedos que hay precisamente allá en Mucuchíe respecto al paramilitarismo, ¿no? Entonces ahí hay como una controversia interna respecto a las personas que están directamente ligados con ellos. Bueno, esto nos da a ver, ¿verdad?, la formación evidente de una suerte de paraestado que se viene generando en el país y que está siendo en algunos momentos hasta mucho más fuerte que el Estado oficial, que el Estado institucional que estamos viviendo, y en donde tiene la ley absolutamente en sus manos, ¿bien?, en donde la PTJ creo que es uno de los organismos en ese sentido más penetrados en el país. Bueno, de hecho, yo voy a comentar un caso, por ejemplo. Después del 13 de abril, donde yo vivía en ese momento, o estuve en algún momento pasando por ahí, en casa de mi padre, fue allanada, la casa de mi padre fue allanada 3 veces, ¿verdad?, buscándome a mí, ¿bien?, después del 13 de abril, por el caso del 13 de abril. El golpe del 13 de abril, o sea, la vuelta al poder, ¿okay?, al Palacio de Miraflores de Hugo Chávez como presidente de la República, no consideró de inmediato a los cuerpos represivos, a los cuerpos de Estado, en el sentido de que todavía los allanamientos que tenían que ver con la lógica del golpe fascista, ¿verdad?, del 11 de abril, continuó, ¿verdad?, varios meses adelante. Esos son casos de lo que está pasando y en donde la autonomía implícita, digamos, de algunos organismos de Estado es absolutamente evidente, y esa autonomía tiene que ver directamente con los intereses de ese paraestado que se está generando en el país. Paraestado que, por cierto, en estos momentos ya lleva como 300 y pico compañeros asesinados. En cuanto a mi intervención, hay una cuestión, yo no sé, yo no estuve ayer en las intervenciones de la tarde, no sé si se trató el tema, pero por una casualidad me tocó hacer una conversación con un muy buen amigo, con quien tengo muchas diferencias también, y creo que el compañero tiene absolutamente toda la razón en este sentido. Es Fernando Travieso. Él en estos momentos está trabajando de asesor, creo, de la Comisión de Energía en la Asamblea Nacional. Y es que, ¿cómo podemos preguntarnos nosotros qué Estado, qué instituciones vamos a construir siendo nosotros la primera reserva petrolera del mundo? ¿Cuál es el problema venezolano? En definitiva, ¿qué es Venezuela? ¿Qué es dentro del concierto internacional? ¿Qué es lo que estamos negociando nosotros afuera? En un cuadro en donde la energía petrolera efectivamente no es superable por ninguna energía alternativa, por lo menos en varias décadas, de acuerdo a la constitución tecnológica en estos momentos en el mundo. Entonces, esa situación venezolana, que es absolutamente singular a nuestro propio país, esa condición de ser efectivamente la primera reserva petrolera del mundo, de reservas probadas además, y que genera a su vez una estrategia implícita dentro de las propias instituciones, y es la imposibilidad del Estado refundarse en sí mismo, porque el Estado Nacional tendría que refundarse sobre la condición de ser el resguardo para el mundo entero de la primera reserva petrolera del mundo. Ahora, ¿quién lo resguarda? ¿Para qué intereses lo resguarda? Ese es, en definitiva, el debate en que estamos metidos nosotros
desde hace, creo yo, bastantes años. Y quizás todo el periodo, lo que hemos llamado proceso bolivariano, es precisamente el periodo de definición de quién toma el mando de la primera reserva petrolera del mundo. Y esa es la condición ontológica en estos momentos de nuestro país. En ese sentido, creo yo, ¿verdad?, que si miramos y hacemos retrospectivamente, ¿verdad?, la historia de este proceso, en efecto, el Estado entra en una condición de crisis permanente desde hace más de 20 años. Por lo menos el 27 de febrero del 89, el Estado, el orden dominante, entra en crisis totalmente. Se plantea la tesis de refundación nacional en el 98. La victoria de Hugo Chávez es la victoria de un solo punto de alianza con el cual logramos con el compañero. Es decir, con la candidatura de Hugo Chávez. Es la apertura del proceso constituyente y la refundación nacional, que era la refundación de la Quinta República. Ahora, la Quinta República no existe como tal. Todo el mundo se queja precisamente del debilitamiento de las instituciones. Todo el mundo se queja de que no existe Estado, de que no existe autoridad. Yo ayer hacía precisamente referencia a un caso de Jorge Rodríguez, en donde Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, es incapaz de quitarle el poder a unos policías durante 4 días, que en esos 4 días apalean a decenas de compañeros y están protegiendo a 5 malandros en un apartamento. Ese debilitamiento, ¿a qué se debe en definitiva? Esa imposibilidad del Estado constituirse. ¿Bien? O sea, aquí hay una pelea de 3 grandes poderes y efectivamente esa pelea tenemos que verla. Y creemos nosotros que efectivamente hay una estrategia en estos momentos, de ahí el éxito del Estado corporativo, burocrático, militarizado que se viene constituyendo en el país, de generar al menos una estrategia frente a eso. Y el absoluto fracaso del estamento liberal, neoliberal, de poder plantear una alternativa a la condición de primera reserva del mundo. Ahora, la pregunta entonces, ¿cuál es la estrategia en definitiva del Estado corporativo, burocrático y militarizado que se viene constituyendo en el país, sobre todo después del año 2004? Es una estrategia fundamentalmente de socavar las bases del capital nacional monopólico, ¿bien?, poner al Estado como patrón primario, ¿verdad?, garante efectivamente de las reservas petroleras, y ser el garante primario, a su vez, de lo que es el capital nacional, ponerse él como patrón fundamental del país y negociar entonces nuestra condición nacional frente al resto de los capitales transnacionales, es decir, dentro de una estrategia que llama Hugo Chávez, el presidente de la República llama la estrategia multipolar, que se condensa, y la podríamos ver perfectamente condensada en la faja petrolera. Es decir, toda la faja está repartida, ¿ok? Repartida, que es lo que han denunciado otros compañeros, está repartida entre una multiplicidad de capitales transnacionales que están presentes en estos momentos dentro del territorio nacional. Ahora, desde una perspectiva, digamos, de una perspectiva de clase, como se llamaba, desde una perspectiva de una otra política, desde una perspectiva de la constitución realmente de un espacio, de un territorio liberado, de una comunidad liberada, autogobernante y autogestionaria. ¿Cuál es nuestra geopolítica frente a al respecto? ¿Cuál es la respuesta, ¿verdad?, ante la condición ontológica que en estos momentos tenemos en este país como primera reserva mundial de petróleo, que será y además será por todo el siglo XXI? Esa es la pregunta a hacernos, camarada. Nosotros no podemos simplemente añorar una especie del deber ser, del mejor Estado, del bonito Estado que vamos a construir, de la revolución bonita que vamos a hacer, sin tomar en cuenta en medio de qué lío internacional estamos metidos, en medio de qué lío, o sea, de qué gran conflicto internacional estamos metidos, y de las razones por las cuales el Estado o el gobierno débil en estos momentos ha tomado determinadas decisiones respecto a esa condición. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de los trabajadores? ¿Cuál es la respuesta campesina? ¿Cuál es la respuesta comunitaria? O sea, ahí es donde está la falta de autonomía y la condición absolutamente delegativa que ha sido del poder, en el sentido de que el poder nos representa, el gobierno nos representa, ha impedido un lenguaje y una discusión a fondo realmente de parte de los movimientos del motor constituyente, como decía la compañera Iraida, ¿verdad?, de ese poder popular constituyente, de revisarnos a nosotros y mirarnos ante la condición mundial, ¿verdad?, y lo que somos en estos momentos frente a las relaciones de dominio en el mundo entero. Gracias.
Gobierno Bolivariano.